una aplicación de una sanción, que sería la suspensión del Tratado de Libre Comercio si se establece que existe un incumplimiento. Hemos visto, cuando les he reseñado lo de Naciones Unidas, que emiten recomendaciones, informes, pronunciamientos. En el tema de interamericano, que hay informes y que hay sentencias, que se cumplen o no se cumplen, ¿no? Pero como ellos no tienen un efecto, un correlato práctico, continuamos difiriéndolas o manejándolas en el tiempo. Les he señalado que en el caso de CIADI se dicta un arbitraje y se cumple. Y acá en el tema del TLC está trayendo una cláusula de controversia sobre temas de regulación social absolutamente importante. ¿Es una abstracción? No. Ya existió una denuncia por vulneración a la negociación colectiva. Felizmente que terminó con una improcedencia, pero el camino está abierto. Y este es un camino que cuando uno va a las clases de capacitación en el manejo de derechos fundamentales, se aprecia que se está enseñando mucho a las personas cómo utilizar este tipo de mecanismos. Es decir, de que, por ejemplo, si nosotros lográsemos establecer de que alguna de las grandes huelgas que existen y que no son resueltas afectan el libre comercio entre Perú y Estados Unidos, eso podría ser una materia objeto de un reclamo ante el sistema de solución de controversias. No tiene que estar vinculado a un asunto del comercio. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos niños que estuviesen trabajando en una determinada área industrial o empresarial, de la que salen productos que van a ser exportados al mercado americano, eso habilitaría para una presentación de una denuncia. Y si no se resuelve el tema del trabajo infantil, traería como consecuencia, porque lo permite el tratado, la suspensión de las actividades comerciales dentro de los términos previstos. Fíjense qué delicado. Cuando hablamos de discriminación, cuando hablamos de trabajo forzoso, en el Perú, por ejemplo, se habla mucho que hay trabajo forzoso en las zonas de la selva y en zonas mineras altas, ¿no? Entonces, y si de allí salen productos que son exportados. Entonces, esta forma de amarrar relación comercial entre privados con obligaciones del Estado no se ha quedado solamente en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ha pasado también al de la Unión Europea. Cuando ya estaba suscrito el convenio con la Unión Europea, el Parlamento Europeo dice, ¿y yo por qué no tengo una cláusula como el artículo 18? Que a mí me permita saber de que tus productos que vienen también pueden ser objeto de monitoreo. Vino una comisión acá antes de que se apruebe el tratado y en el Parlamento Europeo aprobaron una resolución en la que se crea un sistema de monitoreo muy similar al que se plantea en el esquema del TLC con Estados Unidos y estableciendo una característica adicional que para este sistema de monitoreo de la Unión Europea pueden realizarlo las organizaciones privadas nacionales. A diferencia del TLC con Estados Unidos, en que el monitoreo o la supervisión solamente la hacen de Ministerio de Trabajo a Ministerio de Trabajo. Y entre ellos es de que se maneja el proceso. Muy bien, entonces ya estaban la Unión Europea y Estados Unidos. Y se está negociando lo que se conoce como el Tratado TPP, el Tratado Transpacífico, donde ingresan ya 9 países, que son México, Estados Unidos, Canadá, Chile, Malasia, Australia, Brunei, Singapur, Vietnam. Entonces, allí estaba Canadá, y Canadá dice, ¿y yo? Voy a tener TLC, y Estados Unidos, que tiene TLC conmigo, tiene un mejor TLC con Perú, y nuevamente en el tema de cómo controlamos a los privados para que el Estado cumpla su rol. En consecuencia, en las discusiones del TPP, se está incorporando y ya se aprobó en las rondas de negociaciones un sistema de control similar al de Estados Unidos, con una cuestión más dura todavía, en que el control lo hace directamente no a nivel de Ministerio de Trabajo, a nivel ministerial como está en el TLC con Estados Unidos, sino que se hacen a través de ciertas direcciones. Es decir, de que en muy poco tiempo, si usted es empresario, si usted es inversionista, si usted es funcionario, va a tener que tener a la mano no solamente sus reglas de marketing, de derecho administrativo y ser un tigre en finanzas.
Usted tiene que aprender a manejarse con los conceptos de los derechos fundamentales y los mecanismos de control al Estado. Porque si no, usted podrá hacer todo lo tigre que desee, pero su actividad empresarial va a fracasar porque si no cumple las normas sociales mínimas en derechos fundamentales, el Estado peruano podrá ser objeto de una queja y la sanción será la suspensión de la relación comercial. Fíjense, con esto quiero decir que no más el componente internacional es de expertos o de diplomáticos de carrera. El componente internacional es una cuestión que tiene que estar ligada a nuestra vida cotidiana para la toma de decisiones de todo tipo que nosotros tengamos que realizar. En consecuencia, eso exige de que nosotros cambiemos un poco los chips, sobre todo algunas personas que están muy acostumbradas a ejecutar, a hacer y a no respetar necesariamente las normas internacionales porque las ideologizan o las categorizan en determinada forma, cuando hoy en día estas se han retornado al centro mismo de la protección del individuo, que siempre ha sido el objeto del funcionamiento del Estado y de la comunidad internacional. Con esto agradezco su paciencia. Muchas gracias. Es módulo de evaluación, conflicto social, ese, ¿no? Ese es. ¿Dónde votación? En este. Sí. ¿Qué pasó? Bueno, muchísimas gracias a los organizadores por invitarme en esta ocasión. Agradezco a la universidad. Y bueno, me toca a mí hacer algunos comentarios con respecto a la presentación, excelente por cierto. La felicito a la doctora Muñoz por tanta acertada y muy abundante información. Veo que ha hecho un trabajo de investigación en Naciones Unidas, en el sistema interamericano, concretamente la OEA también, y en varios temas que evidentemente son temas que nos preocupan en este tema de conflictividad. Ella propone y pone de manera bastante, interesante la propuesta de que el Estado ya no tiene más ese mismo rol, sino es el individuo. Yo le diría a la doctora Muñoz que sí, en parte tiene razón, porque evidentemente el individuo hoy por hoy tiene un peso específico y lo hemos visto de comienzos, como usted bien lo ha dicho, del siglo XX, pero también muy concretamente y más cercana, en el año 2002, recuerdan que hemos tenido la cumbre de Johannesburgo, donde se acuñó el concepto de desarrollo sostenible, que ya no solo es el tema de crecimiento económico, la parte ambiental, sino también está el componente social, el programa social para las comunidades, que siempre nos han preocupado, pero hoy más que nunca tienen una gran relevancia. En eso concuerdo plenamente con la doctora Muñoz al decir que evidentemente estamos ante el individuo, que tiene un peso específico, como bien lo dijo también el doctor Guerra, mencionando que evidentemente hasta la conflictividad, la naturaleza de la conflictividad está en el individuo. Recojo esos pensamientos, recojo esa reflexión, pero también debo decir que la acción externa o la diplomacia tiene una vinculación interna muy estrecha e importante con el derecho internacional. El derecho internacional, nosotros como país respetamos los principios del derecho internacional, como es el Pacta Sunt Servanda. Todos ustedes han escuchado y conocen, por supuesto, que el Perú en este momento tiene un litigio jurídico con Chile. Eso es porque son dos estados, el nuestro, estado muy civilizado, que ante un litigio jurídico acude a la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Y conocen perfectamente que es Cancillería, los diplomáticos que tenemos esa responsabilidad,
y estamos sacando y esperando finalmente el fallo, que Dios mediante será a partir de septiembre, una vez que termine y concluya las vacaciones de la Corte. Pero tenemos la seguridad que la Corte está analizando y evaluando muy bien ese tema. Pero más allá de esto, lo que quiero decirles es que evidentemente el derecho internacional nos interesa, está vigente, y para el derecho internacional los estados son importantes y son los que finalmente toman las decisiones. En el caso de un conflicto social que sobrepasa, y lo hemos escuchado a todos que me han antecedido en las exposiciones, ya no está más en el ámbito nacional. Los conflictos, y en el caso de los nuestros, también han pasado el ámbito nacional y están en el ámbito internacional, en el externo. ¿Cuáles son los ejes que afectan digamos, esta situación de conflicto en una acción externa? Afecta efectivamente, como bien dijo la doctora Muñoz, en la promoción y protección de los derechos humanos, afecta en el Estado de Derecho, afecta en la protección del medio ambiente, en el comercio, en el turismo y en las inversiones que tanto nos preocupan para avanzar en nuestro crecimiento económico. Y además en la cooperación internacional, porque evidentemente nosotros, a pesar de ser país renta media alta, aún tenemos y acudimos de la cooperación internacional. Uno de nuestros grandes cooperadores, a pesar de esa condición de nuestro nivel de renta media alta, es Canadá. Canadá sigue dándonos una gran cooperación al Perú. Y tenemos una diversidad de apoyos, y en materia de conflictividad, Canadá nos está dando, concretamente a la Oficina Nacional de Sostenibilidad, de Diálogo y Sostenibilidad, que está encabezada por el doctor Guaró, el alto comisionado, está recibiendo una cooperación concreta en materia de conflictividad. ¿Cómo se manejan? ¿Por qué? Porque también hay intereses, los estados se manejan por intereses económicos. Indudablemente Canadá es uno de los países que más invierte ¿en qué? En actividades extractivas, caso la minería, la energía. Entonces, no todo tampoco se da por casualidad, acá se mueven intereses y son los estados que tienen que velar por esos intereses. Eso también me trae a colación, y ahí me permito hacer una observación, y si me permite la doctora Muñoz, que ha planteado muy bien el sistema de Naciones Unidas, muy bien el sistema de OEA, ha incluido inclusive el tema de UNASUR, que cada vez ha ido cobrando más visibilidad ante la opinión pública y por supuesto entre los estados, porque es un mecanismo de integración política de América del Sur, y que el Perú ha presidido, ha sido secretaría pro tempore de este mecanismo, que lo estamos dejando a fin de mes, y quien sigue va a ser Surinam, y ha sido momentos muy difíciles porque se han tenido que tomar decisiones políticas muy complicadas. Pero más allá de eso, yo me permito hacer una sugerencia, doctora Muñoz, si me permite. Faltaría la Alianza del Pacífico. Faltaría hacer una pequeña reflexión a la Alianza del Pacífico, que es un mecanismo, es un proceso de integración muy novedoso y que ha sido iniciativa del Perú, señoras y señores, y eso hay que tenerlo claro. El Perú puso esa iniciativa y fue el gobierno anterior precisamente quien lo propuso, fue el presidente García Pérez, y acertadamente el actual presidente tomó como una política de Estado. Entonces, sí, los estados todavía prevalecen. Y me parece muy acertado que la alianza ahora esté donde está, porque está en este momento en niveles de, yo diría a nivel UNASUR y quizás un poco más, porque es un proceso de integración que permite el paso libre no solo de bienes, servicios, capitales, sino también personas, con lo cual los ministerios de Comercio Exterior y Turismo más Cancillería trabajamos codo a codo en estos temas. Entonces, si me permite, doctora, para completar un poco esa estupenda reflexión que usted ha presentado, yo le diría agregar Alianza del Pacífico, que sí es un mecanismo, además una iniciativa peruana. Si ahora me permiten, a grosso modo, rápidamente decir en qué estamos en Cancillería en este tema, porque evidentemente ustedes dirán, ¿y qué hace la Cancillería? Un tema si es política o es política interna. Pero no, como bien lo han dicho, los conflictos socioambientales ya salen de nuestras fronteras.
Entonces, nosotros a raíz de los lamentables sucesos de Bagua, en el 2010 se creó la dirección en la cual estoy yo a cargo en este momento.